un momento, yo nunca había escuchado eso. Exacto, no lo había escuchado y por eso tiene que estudiarlo, ¿ok? Así que la semana pasada estuvimos recalcando de que Dios se hace carne en la persona de Jesús y esto es lo que es el Evangelio, ¿no? Nosotros creemos que Dios envió a su Hijo y ese Hijo lo colocó en el vientre de una virgen. Lo colocó ahí. Ese Hijo se le puso por nombre Jesús. ¿Ok? Y ese Hijo nace y va a la cruz. Y en la cruz Dios castiga a Jesús, que fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Eso es el Evangelio. Amén. Yo creo que hasta los testigos de Jehová dicen eso. Bueno, no exactamente así, pero Dios se hace carne, nace para morir por los malos. Jesús fue a la cruz para morir, o sea, un sacrificio vicario. Aquí estaba usted pecador. ¿Ok? Así que Cristo en la cruz se hace pecado para que Jesús, la justicia de Jesús, pasara a nosotros. Quiere decir que ahora ya nosotros no somos pecados, ahora nosotros somos justos. ¿Ve? No venga con eso de yo soy un pecador. No, usted era un pecador. Usted es un justo hoy día. Si no le sale por la boca, es que hay una traba. Se llama religión. Esa traba o ese pestillo hay que sacarlo para que la información de Dios entre. Lea conmigo para ir reflexionando sobre esto. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice, porque también Cristo murió por los pecados 10 veces. Ok, están despiertos. Cristo, oído, Cristo murió por los pecados. Bueno, Cristo nunca pecó, así que si murió por los pecados, fueron por sus pecados. Yo se los digo, hermano. Tarde o temprano va a salir la pachanga. Ok. Entonces, Cristo, si la Biblia dice aquí, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Cristo fue a la cruz una vez. Cristo fue a la cruz una sola vez y murió por los pecados de ¿quién? Suyos. Okay. Punto y aparte, Cristo no murió por los pecados de Satanás. Cristo no murió por los pecados de los demonios. Por eso Satanás y los demonios no pueden ser salvos. Porque había que hacerlo una sola vez. Y Cristo tenía que escoger entre salvar a Satanás y los demonios o salvar a los humanos que Satanás dañó. Él tiene que escoger uno de los dos. Y él determinó salvar a los humanos, a usted. Por cuanto se iba a hacer una sola vez, esa vez le tocó a usted. Cristo murió por usted, Cristo no murió por los ángeles descarriados. ¿Estamos? Así que él lo hizo una sola vez, había una sola oportunidad, esa oportunidad nos la dio a nosotros, no a Satanás y los demonios. Por eso Satanás y los demonios no pueden arrepentirse, porque aunque se arrepientan, no hay perdón de Dios para ellos, por tanto, aunque se arrepientan, se van a perder. Y como ellos lo saben, determinan no arrepentirse. La diferencia con nosotros es que nosotros podemos arrepentirnos porque hay perdón en la cruz. Pero si no hubiera perdón en la cruz, aunque usted se arrepintiera, se iba a perder. Porque lo que le da valor al arrepentimiento no es en sí el arrepentimiento. Lo que le da valor al arrepentimiento es la muerte de Cristo en la cruz. ¿Oído? ¿La tomamos? Ok. Dice,
Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. El justo, Jesús, justicia. El justo muere por los injustos, por usted. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo va a la cruz y muere para llevarle a usted a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu al tercer día. Búsquese un momento, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29. Juan Bautista ve a Jesús, dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo pregunto, ¿sucedió eso o no? Es importante que usted entienda eso. Así que el problema de Dios era que entre Dios y la humanidad, que es el mundo, o en el griego se le llama el cosmos, la humanidad, el problema era el pecado. Quiere decir, he aquí el Cordero, el Hijo, que va a la cruz, he aquí el Cordero que quita el pecado de la humanidad. Cristo viene a la tierra, quita el pecado. Yo pregunto, ¿eso sucedió o no sucedió? Usted tiene que tener por sentado, usted tiene que tener por doctrina que eso ya sucedió. Oído. Cristo no le está quitando el pecado a nadie hoy día. Eso él ya lo hizo. Porque cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿dónde Cristo quitó el pecado? ¿Y cuándo sucedió la cruz? Hace 2000 años, o hace 2000 años Cristo quitó el pecado entre la humanidad y Dios. El problema hoy día no es el pecado. El pecado Cristo lo quitó. El problema es el arrepentimiento. Porque usted no puede entrar en perdón sin arrepentimiento. Pero el perdón ya Cristo lo dio. No solamente se lo dio a los cristianos, se lo dio a todo el mundo el perdón. ¿Me entienden? Lo que sucede es que el perdón no se activa sin el arrepentimiento, sin recibir a Cristo como Señor y Salvador. Por tanto, el perdón es un asunto latente para el mundo, pero recibido por los que creen.